¿Cómo crear tu propia realidad? La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. ¿Dónde está la luz? Esta es la pregunta que empezó todo. Hágase la luz, y la luz se hizo. Génesis 1:3. La luz no se encuentra en campos electromagnéticos, ni en los fotones o actividad cerebral. Jacobo Greenberg dedicó el resto de su vida a descifrar este misterio, y la teoría sintérgica es una perla diáfana que su brillante mente y de otras innumerables exploraciones en las profundidades del oscuro mar de la conciencia. Surge un estado continuo de energía, del cual una persona común solo puede escribir una parte. El resultado de este proceso es lo que todos entienden como realidad. Esta teoría trata de responder a la pregunta de cómo se crea la experiencia. El requisito básico de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de 3 procesos interactivos. El primero de ellos es la interacción entre elementos neurales, que son capaces de crear un campo de energía complejo llamado campo neural. La segunda interacción ocurre cuando el campo neural entra en contacto con la estructura energética del espacio, forma un patrón de interferencia llamado estructura de energía experimentada. El tercer paso interactivo tiene lugar entre la estructura de energía experimentada y el proceso central. Esta interacción es la más misteriosa de todas y requiere la existencia de un foco de energía que se produce a través de un factor de orientación hipotético. Como explica la teoría sintérgica, cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o sentir puede experimentar 3 procesos interactivos. El nivel de experiencia de cada ser depende de la complejidad de su campo neural, que a su vez depende de la complejidad del cerebro del que se origina el campo. Jacobo sabía que la experiencia de la luz estaba relacionada con un orden cualitativamente diferente de la actividad neuronal y un campo de energía espacial. Así que era de alta calidad. Los rasgos son, por definición, características subjetivas de experiencias individuales. Por ejemplo, la rojez de lo rojo o el doloroso del dolor. No se pueden conocer independientemente de quién lo experimente, porque las propiedades, las experiencias sensoriales son, por definición, epistemológicamente incognoscibles sin experimentarla directamente, o dichos de otro modo, ese conocimiento solo se puede experimentar en la conciencia de cada individuo. Gracias a su formación científica, llegó a la conclusión de que si estas propiedades solo pudieran conocerse a través de la experiencia directa, entonces sería posible averiguar cómo se produce esta transformación energética de la actividad cerebral en experiencia consciente. Y así se desarrolló la teoría sintérgica. La teoría sintérgica es un neologismo que combina los conceptos de síntesis y energía. Se refiere a 3 parámetros físicos que son la coherencia, la densidad de información y la frecuencia. Coherencia se refiere a la semejanza de la organización de las partes de un todo. Cuanto más unificada esté una organización, más similares son sus partes. Densidad de información se refiere a la cantidad de información que cualquier objeto o entorno puede contener. Frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Estos 3 componentes actuarían sinérgicamente, y el término sinergia se usa para describir el efecto coordinado de 2 o más elementos cuyo efecto es mayor que la suma de sus efectos individuales. De esta forma, a mayor sinergia, mayor coherencia, densidad de información y frecuencia. La teoría sintérgica es un enfoque teórico de la percepción y creación de la experiencia consciente. Según esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el que el cerebro transforma la información en el espacio hasta producir algo que comprendemos. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre el látice
y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de realidad están relacionados con las propiedades de esa interacción. El término látice se refiere a un enrejado que debe tener una enorme capacidad de inclusión de información para contener toda la información del universo en cada punto del mismo. Látice es la estructura básica del espacio. Es una red o matriz energética muy compleja, de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de relaciones ha sido descrita bajo varios nombres en otras culturas, incluyendo Akasha, collar de perlas de India, y Suyata. La ciencia, por otro lado, lo llamó orden implícito o campo cuántico. Campo de células neuronales. El cerebro humano consta de 12.000 millones de células diminutas llamadas neuronas. Cada neurona produce un cambio pequeño en el potencial eléctrico cuando se inicia, activando un código de señales eléctricas y estimulando la generación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí para crear una variación hipercompleja de la misma látice. Este cambio se llama campo neural. Todos estos cambios es el estado de las neuronas. Son un número igual de cambios en la estructura del látice. Así, el campo neural es una matriz que resulta de la actividad neural en el cerebro. La látice, que es una matriz multidimensional homogénea como capacidad de vibración infinita en cada punto desde donde se encuentra toda su información, precede y contiene cualquier manifestación porque todas las formas de materia y energía son solo cambios vibratorios en la látice. De acuerdo con la teoría sintérgica, así es como se crea un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental, cuando la misma estructura básica de la látice cambia de cierta manera. Una partícula es a la vez un objeto independiente y separado de otros objetos y una parte modificada de la misma estructura básica. La teoría sintérgica afirma que el campo neural interactúa alternativamente con la matriz preespacial de la látice, y de esa interacción emerge una realidad perceptiva. Significa que lo que percibimos con nuestros sentidos físicos, todo el conjunto de cambios en la estructura de látices causados por la actividad cerebral, produce un cambio de látice enorme y complejo. En realidad, el campo neural y la látice forman una unidad, y es la misma látice la que funciona como base del campo neural. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía describe el efecto que produce el cerebro en la estructura del látice como resultado de la interacción del campo neural, debido a que las estructuras cerebrales se han utilizado como señales estructurales durante el desarrollo. Esto explica la relativa constancia de nuestros hallazgos. Según esta teoría, el agente que decodifica el orden implícito y produce el orden mostrado es el cerebro, que interactúa con la estructura preespacial a través de la actividad neuronal para producir tanto la percepción del espacio como la percepción del espacio de los objetos. La cantidad máxima de información que puede contener una estructura depende principalmente de su capacidad de vibrar. Cuando mayor sea la frecuencia a la que puede vibrar del campo de energía, más información puede transportar y contener. En otras palabras, la cantidad de información que puede contener una estructura depende del número de dimensiones que contenga un punto unidimensional. Por ejemplo, puede contener menos información que un objeto tridimensional, debido a que el primer cerebro constaba de muy pocas neuronas. Su capacidad para imitar la látice era muy pobre. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la látice ejerce sobre sus deformaciones, tratando de hacerlas volver a su punto de origen, y otra fuerza no menos poderosa, pero de signo contrario, que obliga a las mismas distorsiones
para unir todos los demás se aumentan su complejidad y el cerebro del hombre moderno, que surge del cerebro primitivo con sus 12.000 millones de neuronas e interconexiones internas, cuyas posibilidades combinatorias son similares en número al número total de partículas elementales en todo el universo. El cerebro, que es responsable de decodificar este campo de información, finalmente produce la realidad que percibimos. Este campo de datos contiene información sobre estos artículos, pero no la calidad. El campo confunde este resultado con el estímulo primario, porque ha demostrado que no puede comprender el proceso. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptiva, solo al resultado. Y es esta confusión lo que nos hace pensar que el resultado final no es un producto de nuestra creación, sino una realidad independiente o ajena, cuando en realidad somos sus creadores. Creación de la experiencia consciente. Este es el método científico y la piedra angular de la ciencia. Hoy, sin embargo, el materialismo de la filosofía, que considera la experiencia comprobada o controlada a través de los sentidos como el único medio de conocimiento, y el positivismo de la filosofía, que considera que solo existe la materia y que reduce la conciencia a su consecuencia. Estos son los dos paradigmas principales en los que se basa la ciencia. No solo están completamente desactualizados y obsoletos para el siglo XXI, sino que también constituye un tabú, un lastre que frena el progreso de desarrollo humano. En casos raros, los científicos de hoy tienden a ser tan dogmáticos como cualquier fanático religioso. Todas las creencias se afianzan, a menos que se mantengan un cierto cetismo a las ideas. Por muy seductoras que sean, sucumbimos a la hipnosis. La cetética es aséptica de todo dogma y es un término rescatado de la filosofía griega clásica. Por ciertos dogmas inflexibles adoptaron una palabra similar: escepticismo. Ceteticismo es un enfoque crítico, no dogmático, pero una mente abierta y curiosa a diversos fenómenos científicos, teorías e hipótesis inusuales. El ceticismo tiene como objetivo examinar objetivamente la mejor evidencia que estas teorías heterodoxas pueden ofrecer. La consecuencia de confundir los contenidos mentales con la realidad crea una especie de hipnosis colectiva que hace que el 99% del Homo sapiens de este planeta confundan la realidad perceptual con un principio objetivo y no la comprendan como el producto conceptual que es. Cada modelo que construimos nos dice más sobre nuestra mente, que el universo es más grande que cualquiera de nuestros modelos. Cada descripción del universo es una descripción del instrumento que utilizamos para describir el universo mismo, es decir, la mente humana. Paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la posibilidad de explicar su propia experiencia, cuando su motivación era precisamente entenderla. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo del látice del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. La luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central, ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en la zona liminal, donde el campo neuronal y la látice convergen de la misma forma que cada punto de látice contiene la totalidad. La imagen se ve a sí misma, el sonido se oye a sí mismo, ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está de antemano destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta
de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Hay otra pregunta fundamental para entender la teoría sintérgica. ¿Quién es quién y quién experimenta? Es decir, ¿realmente existe un yo?